Reciban un saludo de nuestro Señor ahí donde quiera que usted está. Le damos la bienvenida nuevamente a esta plataforma, esperando que la bendición de Dios esté sobre su vida, sobre su casa, sobre toda su familia, sobre su ministerio. Damos la cordial bienvenida también a una persona que nos visita por primera vez en este enlace. Es nuestra hermana Diana. Ella viene de la iglesia Bayview, que está en la ciudad de Oakland, una iglesia que hoy el pastor se ha movido a un estado nuevo y va a comenzar nuevamente su ministerio, y ella va a tener la oportunidad de poder visitarnos a través de este medio. Así de que damos una especial bienvenida a nuestra hermana Diana y deseamos de nuestro corazón que la paz de Dios esté sobre ella. Y así, sin más, hermanos, vamos a ir rápidamente a la palabra, esperando que sea una palabra que ministre nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Y para esto vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 5. Hoy vamos a dar inicio a una serie que le titulamos Palabras que Transforman. Esta es una serie que nació en nuestro corazón después de haber compartido una lección en el seminario Sendas, donde se estudió más de 60 palabras más usadas en el Nuevo Testamento. Como usted sabe, el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego, pero ese griego se ha ido perdiendo en las transliteraciones a nuestros lenguajes, y hoy en el castellano podemos leer en la Reina Valera 60 una palabra manso, y esa palabra nosotros la hemos cambiado un poco su significado o realmente su trasfondo en su riqueza cultural, su raíz etimológica del griego, y hoy tenemos la palabra manso, un concepto tan diferente a lo que el lenguaje bíblico nos quiere hablar y decirnos a nuestro corazón. Así es de que vamos a tratar de, en esta serie, hablar de esas palabras más usadas en el Nuevo Testamento que van a cambiar radicalmente el contexto de lo que nosotros hemos entendido hasta hoy de esas palabras. Y hoy vamos a dar inicio con la palabra manso, y para eso vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 5, y leemos la palabra honrando a Dios Padre, Hijo y con la presencia de su Espíritu Santo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra, y te pido que en esta hora tú nos ministres, tú nos exhortes, tú nos edifiques, pero que también nos consueles a través de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Todos conocemos este pasaje, y si analizamos un poco el contexto de Jesús en este monte, que no sabemos específicamente qué monte es, pero por las lecciones o por el mensaje o por la predicación o el sermón, se conoce como el sermón del monte, porque se dio en unas pequeñas montañitas afueras de Jerusalén. Entonces la gente estaba en la expectativa de lo que enseñaba y predicaba Jesús, el maestro. Entonces él, en ese tiempo de su ministerio, había acaparado la atención de todo Israel, incluso de sus alrededores, y se reunían multitudes para escucharle, para que pudiesen aprender lo que él enseñaba, de esas buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Y tal vez en su momento más expectante, de mayor fama en su ministerio, se reunían multitudes alrededor de él, esperando tal vez un mensaje de salvación para su pueblo, un mensaje de liberación que tanto anhelaba el pueblo judío en ese entonces. Pero el mensaje de Jesús no fue ese mensaje que el mundo estaba esperando, que estaba a la expectativa de recibir por parte de Jesús, el Mesías. Y hoy en día tal vez sean muchos los mensajes que el mundo quiera oír de parte de los predicadores, de los pastores, de los ministros de Dios, del Evangelio. Muchos quieren recibir un milagro, una palabra poderosa, una palabra de liberación, una palabra de prosperidad, pero el mensaje de Jesús no es ese. El mensaje de Jesús, sabiendo que su fama había aumentado y que había multitudes oyendo su mensaje, es
bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Tal vez ese no es el mensaje que tú querías escuchar hoy. Tal vez no es lo que estabas a la expectativa de recibir en esta mañana o en esta tarde. Y el pueblo de Israel no estaba a la expectativa de recibir ese mensaje. Ellos querían recibir otro mensaje de liberación, de salvación. Pero Jesús les dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La palabra manso, hermanos, nosotros tenemos una connotación o un concepto tan errado de esa palabra. Se ha ido perdiendo nuestro lenguaje, de manera que hoy nuestras definiciones son diferentes al contexto del griego. Y esta palabra, manso, nosotros la entendemos como aquella persona que es calmada, tranquila, que soporta todo, las aflicciones, los problemas, las injusticias, el dolor, la tragedia, y que no tiene que decir absolutamente nada. Es aquel que si alguien viene y le da un golpe, él tiene que recibir ese golpe, sentir el dolor, pero no dar una respuesta de ese golpe. Y en el mundo cristiano o evangélico, la gente está acostumbrada a decir, no, es que tienes que ser manso. Y en el populismo de nuestras culturas hay un refrán que dicen, manso pero no menso. Entonces tenemos una connotación diferente, hermanos. Sabemos o pensamos que ser manso es ser aquel que lo soporta todo. No importa lo que hagan contigo, casi tienen que como barrer o trapear contigo, y tú tienes que aguantar, tienes que soportar. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Si vamos nosotros a Números capítulo 12, verso 3, se lee así ese versículo. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La Escritura dice que describe a Moisés como el hombre más manso en aquel entonces sobre la tierra. Pero si leemos ese contexto de Moisés, vemos que un día él, viendo que los capataces del imperio donde él ahora era un príncipe, ve a uno de los capataces maltratando a uno de su pueblo, de Israel, que estaban cautivos. Y él se aira y va y golpea a aquel hombre y le da un golpe tan fuerte que lo mata. Entonces, ¿cómo nosotros podemos asociar la palabra manso con aquel hombre que se airó y de un momento golpeó a aquel hombre y lo mató? Y la Escritura lo describe como el más manso sobre la tierra. Entonces, ¿cómo asociamos, cómo conectamos a ese Moisés manso con la palabra manso del Sermón del Monte? Por los labios de Jesús. Nuestra mente no puede asociar tal contexto de estos hombres, Jesús y Moisés. Y la verdad es que en el Nuevo Testamento la palabra manso viene del griego praus, que es un adjetivo calificativo, el hombre praus. Y la Reina Valera 60 lo translitera o lo transcribe como manso. Y hay un sustantivo de este adjetivo que es praote. Y este se traduce como mansedumbre, como está en Gálatas, del fruto del Espíritu, mansedumbre. Entonces, mansedumbre es un sustantivo de praote, y praos es el adjetivo que describe manso, del griego. Entonces, ¿cómo podemos nosotros unir o asociar la palabra manso que Jesús está hablando en el Sermón del Monte con Números 12, versículo 3, que habla que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra? Sabemos que por excelencia el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte es la predicación más preponderante de Jesús, más excelente, porque en todas las bienaventuranzas se encuentra explícitamente los valores del reino de los cielos, los valores éticos, morales, espirituales, si usted le quiere llamar así, de cómo debería ser el cristiano para alcanzar o heredar la vida eterna. Y una de esas cualidades o adjetivos es ser manso. Pero ¿cómo asociamos a Moisés con ser ese manso que Jesús está hablando?
La historia de Moisés también dice que cuando él mata a este hombre, sale huyendo de Egipto, temiendo por su vida, que aquel que gobernaba, el faraón, podía matarle. Sale huyendo, y en su huida en el desierto va a parar a un lugar, y en el desierto tiene sed. Llega a las afueras de una aldea donde hay un pozo, y en este pozo está una mujer con sus ovejas y está sacando agua para darle de beber a sus ovejas. Llegan otros hombres y le empiezan a molestar, a quitar sus ovejas, a su rebaño, y ellos quieren darle a sus rebaños. Y entonces llega Moisés y ve aquella escena, y él se vuelve a irar y pelea contra aquellos hombres y los echa de ahí, y deja que aquella mujer le siga dando de beber a sus ovejas. Entonces, ¿cómo asociamos esta escena de Moisés con la palabra manso, de que todo lo tiene que soportar, que si tú ves algo tienes que callar, que tú no digas nada, que no te metas en problema, que pone la otra mejilla? ¿Cómo podemos asociar a ese manso? Como que no encaja la palabra manso de Moisés con la de Jesús. Pero yo quiero decirle en este día que es la misma palabra, que es el mismo Moisés que la Biblia describe que era manso, con el mismo Jesús que habla de sí mismo en Mateo 11, verso 29, cuando Jesús dice de sí mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En el Nuevo Testamento la palabra manso como adjetivo calificativo se encuentra 3 veces, y 2 de ellas están asociadas con Jesús mismo. Pero ¿cómo podemos asociar esa palabra manso con lo que les digo de Moisés? ¿Cómo podemos asociar esa palabra manso con Jesús mismo al decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, cuando lo vemos en esa escena, cuando él entra al templo de su padre en la ciudad de Jerusalén y encuentra aquel lugar convertido en una cueva de ladrones? Dice que se aira en su corazón, empieza a tirar las mesas, empieza a sacar los animales, empieza a hacer un desorden en ese lugar, echando a todo el mundo para afuera. Entonces, ¿dónde está la palabra manso? Que nosotros entendíamos, no, es que era la casa del Señor y él se consumía por el celo de la casa de su padre. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero lo vemos en un momento airado, enojado, tirando mesas, sacando gente, echando animales. Muchas veces la gente espera ver a los cristianos que soportemos todo, que nos pueden decir lo que sea y nosotros quedarnos callados, porque asociamos la palabra manso cuando vamos a Isaías 53, que dice que enmudeció y no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Muchas veces no entendemos o no cabe en nuestra mente asociar esa palabra manso con las acciones de Jesús. Cuando les dice a aquellos fariseos, a aquellos escribas hipócritas, en un momento se exaltaba y tal vez pudiera decir, los ofendió. Y a veces la gente del mundo espera que el cristiano no se enoje ni ofenda a nadie con ninguna palabra exabrupta, ofensiva. Jesús lo hizo, Moisés lo hizo. Entonces, ¿cómo asociamos esa palabra manso en nuestro contexto hoy, donde usted y yo vivimos, caminamos, y la gente quiere que soportemos todo sin airarnos, sin molestarnos? La palabra manso es mucho más que ser tranquilo, apacible. La palabra praotes, que es un sustantivo, la Reina Valera en muchos versículos lo describe como apacible, suave. Quiere decir que como cálido, tierno, amoroso. Pero eso es demasiado flemático, demasiado pasivo, demasiado tranquilo. Hay una palabra de latín que es mitis, que significa
que da un contexto respecto a un animal que ha sido domado o domesticado. De manera que la característica primordial de praus, praote o de mitis es de que praus es la mitad de la ira excesiva y de la excesiva plema. Quiere decir que praotes es el secreto de la ecuanimidad y la compostura. Quiere decir de que tampoco nos vamos a exaltar hasta irarnos y pecar, pero tampoco vamos a estar inactivos, pusilánimes, pasivos. Entonces podemos decir que el hombre y la mujer praus es aquel que nunca se aira a desatiempo. Es aquel que actúa en el momento. Es aquel que aprende a callar cuando tiene que callar, a hablar cuando tiene que hablar, actuar cuando tiene que actuar en contra de las injusticias, en contra de los problemas o situaciones que estén pasando. De manera que en el hombre o la mujer praus hay docilidad, pero esa docilidad está en la fuerza del hacer. Ese es el secreto, hermanos. La Biblia nos habla de que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino de dominio, de poder, de dominio propio. De manera que el hombre y la mujer praus es aquellos que saben quiénes son, pero tienen dominio propio, que no se exaltan por exaltarse por cualquier situación, que no se airan a desatiempo, que están sometidos a la voluntad de Dios, que tienen que hablar cuando tienen que hablar, que tienen que actuar cuando tienen que actuar, que no lo hacen a desatiempo, que no están pusilánimes cuando están mirando las injusticias, cuando están viendo que el pobre, que la viuda, que el huérfano está siendo oprimido. Son aquellos que actúan en el momento que tienen que actuar. Así es de que en el griego clásico hay una palabra que es para decir como suave, como cuando alguien dice es una brisa suave, apacible. Vemos también a Isaías cuando buscaba la presencia de Dios, que él la quería ver bajo el fuego, un estrondor del retorno de su voz. Así es de que praus es docilidad, ecuanimidad. Es que seamos dueños de nosotros mismos. Hay un fragmento o vocablo que se expresa como ternura y gracia. Quiere decir que el hombre praus o praotes domina esa virtud entre la ira excesiva y la pasividad. Y muchas veces a nosotros nos cuesta tener ese dominio en nuestra vida, porque muchas veces nos exaltamos por la menor palabra, gesto o murmuración de alguien en contra de nosotros. Muchas veces nuestro testimonio de vida se viene abajo cuando nos airamos a desatiempo, cuando actuamos a desatiempo, cuando deberíamos de estar callados y estamos hablando, cuando respondemos en el momento que no lo tenemos que hacer, porque no dominamos nuestros impulsos, no dominamos nuestro carácter. Y ese es el problema para nosotros hoy, para que la gente pueda decir, es que este no es manso. Y no es que usted tiene que callar, no es que usted no tiene que hacer nada. Es que tiene que actuar en el momento que tiene que actuar. Eso es lo difícil para nosotros hoy. El secreto del hombre praus es de que hay docilidad, pero tras esa docilidad está la fuerza del acero, pues es la suprema característica de este hombre o mujer praus, que está en perfecto control, que tenemos dominio propio, pero muchas veces ese dominio propio es traspasado cuando el hermanito, cuando la hermanita nos ofendió, cuando alguien
nos dijo una mala palabra o le hizo algo a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, y ahí sale la ira excesiva que no está bajo el control de Dios. Porque ese es el secreto. El hombre por sí solo jamás tendrá perfecto control de sí mismo. Porque les decía que la palabra mitis viene del latín, que significa, que viene del contexto de un animal domado. Pero muchas veces nuestro carácter no ha sido domado por Dios, por su Espíritu Santo, no ha sido transformado. Seguimos teniendo nuestro mismo carácter y nos escudamos bajo ese carácter como un escudo de defensa. Y cuando alguien nos dice, ¿y por qué le dijiste eso? Ah, es que yo tengo que decirlo como lo pienso. Oh, es que yo no me puedo quedar callado, no me puedo quedar callado. Actuamos a desatiempo. No tenemos nuestros impulsos, nuestro carácter bajo control. Nos dominan los impulsos. Y el hombre y la mujer praos, la característica es, entre la excesiva ira y la pasividad, es como aquel caballo que ha sido domado y que sigue teniendo la misma fuerza, el mismo temple como el acero, el mismo ímpetu, la misma braveza, la misma fuerza, pero responde a la brida, al freno, al cabestro, a la rienda de quien lo monta. No perdió su fuerza, no perdió su braveza, no perdió su verdadero carácter, pero ha sido domado y hoy responde a la rienda. Cuando el hombre y la mujer praos someten su carácter a Dios, le damos la oportunidad al Espíritu Santo que nos dome, que nos guíe. Al someternos a su voluntad, podemos tener dominio propio bajo control de Dios. Esa es la característica que Jesús está hablando de aquellos hombres mansos que heredarán la tierra, aquellos que se han sometido a la voluntad de su Padre, aquellos que ya no responden a sus impulsos, a sus caracteres, sino aquellos que se han sometido a la verdadera naturaleza de Dios, sometidos a la voz de su Espíritu Santo, para no airarse cuando no se tienen que airar, para no hablar cuando no tienen que hablar, para hacer y actuar en el momento justo. Por eso la Escritura dice, airaos pero no pequéis. De manera que no es pecado que usted se aire en un momento y actúe bajo las injusticias, bajo la opresión, bajo el peligro inminente. No, hermanos. Ser manso es estar sometido bajo el control de Dios. Que nuestra naturaleza esté sometida bajo el control de Dios. Esa es la verdadera característica del hombre praos. No es una docilidad pusilánime, tampoco es una ternura sentimentaloide o un quietismo pasivo, sino es fuerza bajo control. El caballo domado nunca pierde su fuerza, sigue teniendo la misma bravura, el mismo temple, pero bajo el control de quien va sobre él. Si usted y yo queremos ser un hombre praos, una mujer praos, tenemos que someternos al control de Dios para poder heredar la tierra. Pero tal carácter ningún hombre lo puede conseguir por sí solo. Usted puede tal vez administrar sus emociones, trabajar un poco en su carácter, pero nunca tendrá el verdadero control si no se somete o si no nos sometemos a la voluntad del Padre, al control de Dios a través de su Espíritu. Porque seguiremos teniendo el mismo carácter, pero controlado por Dios. Así como el caballo que ha sido domado, no pierde su fuerza, no pierde su bravura, porque sigue teniendo el mismo temple del acero, pero bajo el control de Dios.
Yo no sé si usted quiere tener ese carácter, si quiere ser ese hombre praus, esa mujer praus, sometida a la voluntad del Padre, al dominio de Dios a través de su Espíritu. En este sentido, es Dios quien nos da esa maestría de dominarnos a nosotros mismos, de dominar esta carne, este cuerpo, esta mente, bajo la docilidad del Dios eterno. Jesús, en un momento, estando en el monte Sinaí, Él decía: Señor, si está en ti, haz de mí pasar esta copa. Pero termina diciendo: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Llegan a apresarlo, llega el traidor, le da el beso, y en el momento que se acerca aquella comitiva con soldados, Jesús se para y hace simplemente un movimiento con su cuerpo, y todos aquellos hombres caen hacia atrás. Él tenía el mismo poder de Dios, pero Él sometió su poder bajo la autoridad del Padre. Y muchas veces a nosotros nos cuesta. Oh, no, pero ¿cómo me voy a dejar? No es que no va a actuar, no es que no voy a hacer, no es que no voy a decir, pero tiene que ser en el tiempo que Dios me diga que lo haga. Todos aquellos hombres cayeron hacia atrás. Jesús tenía el poder, pero sin embargo se sometió, porque Él dijo de sí mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos ser esos hombres y mujeres mansos, con las características del reino de los cielos. Que la gente pueda ver en nosotros ese ejemplo. Que estamos sometidos bajo la voluntad de Dios a través de su Espíritu. Que nuestro carácter es domado por Dios. Que respondemos a su orden, que no respondemos a nuestros impulsos, bajo nuestro carácter, bajo nuestras emociones muchas veces, sino que somos dirigidos por el Espíritu de Dios, que toma el control y las riendas de nuestra vida, y nos sometemos a Él. Como Moisés, que no actúa a desatiempo. Jesús mismo cayó cuando tenía que callar, aguantó los golpes cuando tenía que aguantar, y se sometió a la voluntad de su Padre. Pero nunca fue aquel que nosotros tenemos en mente, todo pasivo, que no hacía nada, que se quedaba callado. No, hablaba cuando tenía que hablar, y actuaba cuando tenía que actuar, y sometía su vida a la voluntad del Padre. Esa es la característica suprema del hombre y la mujer praus, que siguen teniendo la misma fuerza, el mismo temple del acero, pero están sometidos a la voluntad de Dios. Así es de que nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos, que aunque seguimos teniendo caracteres diferentes unos del otro, características individuales, una personalidad, no tenemos que tomar ese escudo: es que así soy yo, así es mi carácter, porque muchas veces nos amparamos ante ese falso escudo y no estamos dándole nuestra docilidad a Dios para que Él nos haga hombres y mujeres mansos, praus, con el mismo temperamento, con la misma fuerza, pero gobernados por su Espíritu. Ya no nos escudemos más: no, es que así soy yo, o es que ya me conoces, así soy yo, de temperamental, flemático, pasivo, sanguíneo. No importa la clase de temperamento o carácter que tú tengas, cuando lo sometes bajo la voluntad de Dios a través de su Espíritu, Él podrá convertirnos en hombres y mujeres praus, mansos, que es algo esencial para poder heredar el reino. Porque muchas veces el carácter nos traiciona, las emociones nos hacen hacer, decir, actuar de manera a desatiempo. Ofendemos cuando no teníamos que hacerlo.
Hablamos cuando teníamos que mantenernos callados. Actuamos cuando teníamos que mantenernos pasivos. Pero ¿cómo podemos entender eso? Porque cuando el hombre y la mujer praos están sometidos a la voluntad de Dios, usted será dirigido por Dios para actuar, para decir, para hacer, así como Moisés lo hizo, así como Moisés escuchaba las quejas de todo su pueblo y no se enaltecía en contra de su hermano, de su hermana por las situaciones que estaban viviendo entre parejas, entre familias, entre vecinos, entre comunidades. Dios nos hará actuar en el momento preciso. Jesús se airó en algún momento. Jesús ofendía también a aquellos que les escuchaban, porque tenía que hacerlo. Así de que no espere que la gente esté de acuerdo con sus acciones, sino espere que nuestras acciones estén sometidas a la voluntad de Dios. Que seamos hombres y mujeres praos, que no hayamos perdido nuestra pasión, nuestro ímpetu, nuestra braveza, nuestra fuerza, pero que todo eso esté sometido al control de nuestro Padre, para que verdaderamente seamos hombres y mujeres praos, sometidos a la voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Tú eres un hombre praos? ¿Eres una mujer praos? ¿Has sometido tu carácter a la voluntad de Dios? ¿O muchas veces te has dejado llevar por tus sentimientos, por tus emociones, por el contexto de lo que estés pasando y has herido, has ofendido, has lastimado, o simplemente te has quedado callado cuando tenías que hablar? Sometámonos a ese control de Dios. Sometamos nuestro carácter y que nos transforme en mansos, en praos, dirigidos por el poder de su Espíritu, a que realmente tenemos ese dominio propio y hagamos lo que tengamos que hacer o lo que tengamos que decir en el momento que el Señor nos guía, así como el que monta el caballo lo guía a donde Él quiere llegar. Dios quiere llegar muy lejos contigo. Dios quiere hacer muchas grandes cosas en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Pero deja que Dios tome el control sobre ti y responde al control de Dios. Y actúa cuando Dios te dice que lo hagas. No actúes bajo tus impulsos, bajo tus emociones, bajo tu carácter, sino sometámonos al control de Dios a través de su Espíritu. Yo espero que esta palabra sea de reflexión para tu vida y que aprendamos a ser esos hombres y mujeres mansos, ya no aquella imagen o concepto que teníamos de que no tienes que hacer nada, que no tienes que decir nada, que tienes que callar, que soportar todo. No, sigues teniendo el mismo ímpetu, la fuerza, la braveza, el temple como el acero, como el caballo que ha sido domado, pero que ahora actuarás o actuaremos bajo el control de Dios a través de su Espíritu. Que el Señor te bendiga en este día. Ahí donde tú estás, quiero que levantes tu mano derecha al cielo y déjame bendecirte. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos y te pido que tú los guardes y los bendigas, que aprendamos a someternos bajo tu control, bajo tu señorío, bendito Cristo, y que nos ayudes a ser mansos como tú, a seguir teniendo la misma fuerza del acero, pero bajo el control tuyo, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en este día.